Bienvenidos a Sombras y Luces de la Educación, un espacio para pensar cómo la filosofía y las políticas públicas se encuentran en la escuela y en la sociedad. Soy Leonardo y hoy recorreremos juntos el camino que va desde el pensamiento político de Platón hasta la comprensión contemporánea de las políticas públicas educativas. Platón, uno de los grandes filósofos de la antigüedad, nos enseñó que la política pública no puede separarse de la educación ni de la justicia. En su obra La República, plantea que el verdadero gobierno debe estar orientado hacia el bien común y que solo quienes han alcanzado la verdad mediante la educación pueden guiar a la polis. Hoy quiero reflexionar sobre cómo esas ideas se conectan con lo que entendemos como políticas públicas educativas, retomando también la lectura ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? De Wilson 2018. En esta sesión vamos a recorrer tres momentos. Primero, el pensamiento político de Platón. Segundo, cómo se articula con la educación. Y tercero, cómo esas ideas se reflejan en las políticas públicas actuales. Para Platón, la política no es simplemente administrar la ciudad, sino buscar la justicia. En La República, él explica que la justicia en el individuo consiste en que cada parte del alma cumpla su función. La razón debe gobernar, el ánimo debe defender y el deseo debe moderarse. De manera paralela, en la polis la justicia aparece cuando cada clase social cumple su papel. Los gobernantes con sabiduría, los guardianes con valentía y los productores con templanza. Aquí surge la figura del rey filósofo, el gobernante ideal que gracias a la educación contempla la idea de bien y gobierna con sabiduría. Platón lo resume en una frase célebre: la educación es el arte de conducir el alma hacia la verdad. Si lo explicamos en términos actuales, las políticas públicas educativas cumplen un papel semejante. Son las herramientas que permiten orientar a la sociedad hacia la justicia, garantizando que la educación forme ciudadanos capaces de vivir en armonía. Detengámonos un momento. Cuando hablamos de justicia en educación hoy, hablamos de acceso equitativo, de calidad de enseñanza, de inclusión de poblaciones vulnerables y de formación integral. Platón también nos muestra un contraste muy interesante. Por un lado, los sofistas enseñaban técnicas de persuasión, es decir, cómo convencer y tener éxito político. Por otro lado, Sócrates defendía la búsqueda de la verdad y la virtud mediante el diálogo. García Gual, 2005, señala que Sócrates fue el único político auténtico de Atenas, porque entendía la política como ética aplicada. Si lo llevamos a la educación actual, este contraste nos recuerda que las políticas públicas educativas no deben ser discursos bonitos o promesas, sino acciones concretas que transformen la realidad social. Podemos hacer una analogía. Los sofistas serían como quienes diseñan políticas solo para ganar votos, mientras que Sócrates representaría la política pública auténtica, aquella que busca formar ciudadanos críticos y responsables. En el aula, esto se traduce en un reto. ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Una que prepare para competir y convencer? ¿O una que prepare para dialogar y construir juntos? Platón propone un estado ideal dividido en tres clases: gobernantes, guardianes y productores. La justicia surge cuando cada clase cumple su función en armonía con los demás. Rell, 1997, afirma que Platón concibe la justicia como una extensión de la ética. Esto significa que la organización social debe basarse en valores morales, no solo en intereses económicos o en luchas de poder. Si pensamos en la educación actual, las políticas públicas deben garantizar que cada actor del sistema, Estado, docentes, familias y estudiantes, cumplan su rol en equilibrio. Además, Platón advierte sobre la degeneración de los regímenes. De la aristocracia se pasa a la timocracia, luego a la oligarquía, después a la democracia y finalmente a la tiranía. Esta reflexión nos invita a pensar cómo las políticas públicas educativas pueden prevenir la degradación social
asegurando que la educación sea un pilar de estabilidad. En términos prácticos, esto significa que las políticas deben ser coherentes, sostenibles y orientadas al bien común. La paideía o proceso educativo en Platón es gradual y busca formar al ser humano en todas sus dimensiones. Primero se trabaja el carácter con la música y la gimnasia, luego el intelecto con matemáticas y astronomía, y finalmente la dialéctica, que permite alcanzar la verdad. Wilson 2018 recuerda que las políticas públicas son instrumentos mediante los cuales el Estado busca dar respuesta a problemas colectivos y orientar la acción hacia objetivos comunes. Si lo pensamos bien, las políticas públicas educativas son la traducción contemporánea de la paideía, pues buscan formar ciudadanos críticos, responsables y capaces de transformar la sociedad. Aguilar Villanueva 1992 añade que las políticas públicas son decisiones y acciones que buscan transformar la realidad social, lo que conecta directamente con la visión platónica de la educación como motor del cambio. Un ejemplo claro es cuando un Estado diseña una política para garantizar la educación inclusiva. Está aplicando la idea platónica de que la educación debe liberar y conducir al bien. Cuando se crean programas de formación docente, se está replicando la paideía, asegurando que quienes guían a los ciudadanos tengan la preparación adecuada. El mito de la caverna nos recuerda que la educación debe liberar de la ignorancia y conducir hacia la verdad. Hoy las políticas públicas educativas son las herramientas modernas que permiten esa liberación, diseñando programas, leyes y acciones que garantizan el acceso a la educación y a la formación ciudadana. Platón nos enseñó que sin educación no hay política justa, y en la actualidad, sin políticas públicas educativas no hay democracia ni equidad. Por eso, pensar la educación desde Platón nos ayuda a comprender que la política pública es, en esencia, un compromiso ético con la justicia y el bien común. Esa es la gran lección que podemos transmitir en el aula y en la sociedad. El pensamiento político de Platón nos invita a reconocer que la educación no es un asunto aislado, sino el fundamento mismo de la vida en comunidad. El mito de la caverna nos recuerda que la ignorancia puede aprisionar a los ciudadanos y que solo mediante un proceso educativo integral es posible alcanzar la verdad y participar plenamente en la polis. En este sentido, las políticas públicas educativas representan hoy las herramientas que permiten abrir las puertas de la caverna, garantizando que la formación llegue a todos y que nadie quede excluido de la luz del conocimiento. La paideía platónica, entendida como un proceso gradual y formativo, se refleja en la necesidad de políticas que acompañen al individuo desde la infancia hasta la adultez, asegurando que cada etapa educativa contribuya al desarrollo integral. No se trata únicamente de transmitir contenidos, sino de formar ciudadanos capaces de dialogar, pensar críticamente y actuar con responsabilidad social. Asimismo, Platón nos recuerda que la política es inseparable de la ética. La figura del rey filósofo simboliza la exigencia de gobernantes preparados en virtud y sabiduría. Pero en el presente, esa responsabilidad se extiende a los sistemas educativos y a quienes diseñan las políticas públicas. La justicia, como principio rector, exige que estas políticas promuevan equidad, inclusión y calidad, evitando que la educación se convierta en un privilegio o en un instrumento de poder retórico, como ocurría con los sofistas. Finalmente, el estado ideal platónico nos enseña que la armonía social depende de que cada actor cumpla su función. En la actualidad, esto implica reconocer el papel del Estado, de los docentes, de las familias y de los propios estudiantes en la construcción de una educación justa. Las políticas públicas educativas son el marco que articula estos esfuerzos, asegurando que la educación sea un derecho y un bien común. En conclusión, comprender la política pública educativa desde Platón significa verla como un compromiso ético y colectivo, un proceso que busca liberar de la ignorancia, formar ciudadanos íntegros
y garantizar que la justicia se traduzca en oportunidades reales de aprendizaje. Es, en definitiva, la manera en que la filosofía se convierte en acción y la educación en el camino hacia una sociedad más humana y equitativa. Gracias por acompañarme en este recorrido desde las sombras de la caverna hasta las luces de las políticas públicas educativas. Soy Leonardo y esto fue Sombras y Luces de la Educación. Nos escuchamos en un próximo episodio donde seguiremos explorando cómo la filosofía y la política se encuentran en la escuela y en la sociedad.